Hola y bienvenidos a Golden Droplets. Esta serie de webinars tiene la intención de reducir la distancia entre la industria y la academia. Los próximos 2 episodios estarán hablados en español, pero espero que puedan utilizar el closed caption para la traducción al inglés. En el episodio de hoy, el número 47, vamos a hablar de las técnicas de la lectura asimilativa. Así que, de nuevo, Golden Droplets, episodio 47. Disfrútenlo. Técnica de la lectura asimilativa. Un texto que se entiende inmediatamente es porque no contiene ninguna información nueva para nosotros, por lo que su nueva lectura puede resultar una inútil pérdida de tiempo. I.F. Nebolin, 1982. La lectura asimilativa se define como la acción mental dirigida a la interpretación adecuada del texto y a la organización de la información, con vistas a elevar los conocimientos sobre el tema que se lee. En cualquier texto se puede encontrar uno o más de los siguientes sistemas de información. A. Hechos reales. B. Generalizaciones de bajo nivel o hipótesis. C. Teorías. D. Reflexiones. La función principal de los 3 primeros sistemas de información es la transmisión de las ideas centrales del autor, en tanto que las reflexiones, S y R, permiten que dicha información llegue a usted de una manera más agradable. Un texto, donde la información se presente, seca, monótona y sin recursos expresivos para entusiasmarlo, en su lectura, le será más difícil no solo de leer, sino incluso de asimilar. El SIR permite un mayor contacto entre usted y el autor. Está comprobado, por ejemplo, que un texto escrito en tercera persona. En este artículo el autor propone: llega menos a usted que cuando el autor escribe en segunda persona, como si estuviera conversando con usted. Aquí le propongo. El SIR sirve además para que el autor exprese su opinión, evalúe sus conclusiones, aclare sus posiciones, etc. Sobre este interesante aspecto volveremos a tratar nuevamente en detalle en el tercer capítulo. Pero por ahora continuemos con la técnica de la lectura asimilativa. La regla principal de la técnica de la lectura asimilativa, TLA, es simple: lea varias veces el mismo texto, de distintas formas, hasta alcanzar la plena comprensión del mismo. Así de sencillo. De la misma forma que estudiamos un testigo de perforación. Como usted puede apreciar, se trata simplemente de la aplicación, una vez más, del método de las aproximaciones sucesivas. Se definen 5 formas de lectura para lograr las susodichas aproximaciones. A. Lectura de orientación general. B. Lectura para estructurar el material. C. Lectura para reestructurar el contenido informativo. D. Lectura para condensar la información, y la E. Lectura para asimilar la información. Veamos ahora cada una en más detalle. Lectura de orientación general. El objetivo de la misma es obtener una información inicial acerca del contenido informativo del material que se estudia y de su organización. Aquí se incluye: autor, partes componentes del texto, hechos reales y factuales principales, etc. El bibliotecario florentino Magliavecchi Vega, 1958, recomendaba el siguiente esquema de lectura para evaluar las posibilidades informativas de un libro. 1. Título. 2. Listado de referencias o bibliografía. 3. Resumen, prefacio, introducción. 4. Tabla de contenido o índice. 5. Una ojeada sobre cada uno de los capítulos principales. Personalmente considero que la lectura del listado de referencia debe de ir al final, luego de haber concluido el bojeo del libro. La lectura de orientación general, LOG, se debe realizar con un lápiz duro en la mano, para señalar ligeramente las partes que nos llamen la atención. Si el libro es de su propiedad, o es una copia personal, podemos usar un sistema de señalización más completo, como el que propongo en el acápite Notas, en este mismo capítulo. La LOG pasa por las siguientes etapas. A. Lea en detalle el primer párrafo, o parte del primer párrafo, o los 2 o 3 primeros párrafos, de cada acápite o parágrafo. B. Lea solo la primera oración, o parte de la primera oración o las 2 o 3 primeras oraciones, de los párrafos siguientes.
Es necesario aclarar que no siempre la idea central IC se encuentra al principio del párrafo, como se aconseja que esté, pero con la práctica usted logrará encontrar la IC de cada párrafo con solo hojear el texto. C. Lea en detalle el último párrafo, o parte de este o los 2 o 3 últimos párrafos, del acápite o parágrafo. D. Hojee el texto buscando los señalamientos del autor, negritas, itálicas, cursivas, signos de admiración, etc. E. Lea los pies de cada figura y tabla. El leer parte del párrafo o varios de estos dependerá de la complejidad del texto. El objetivo de la LOG es familiarizarlo con el contenido del texto y el estilo del autor, además de permitirle definir si es necesario releer el texto una vez más o si ya ha adquirido suficiente información. En caso de realizar una nueva lectura, ya usted ha señalado las partes del texto que ameritan su atención. Durante la LOG usted puede aplicar las técnicas de la lectura rápida, o al menos tener en cuenta las recomendaciones hechas para incrementar la velocidad de la lectura, sin afectar la comprensión del texto. Lectura para estructurar el material. Durante esta nueva lectura del texto, ubique las ideas centrales, IC, más importantes para usted y numérelas en orden consecutivo. Al lado de cada número clasifique dicha IC como A. SIH, hecho real, dato, información primaria. B. RH, reflexiones del autor acerca de los mismos. C. SIC, hipótesis de trabajo, generalizaciones de bajo nivel, concepciones empíricas, etc. D. RG, reflexiones del autor acerca de los mismos. E. SIT, teorías. F. RT, reflexiones del autor acerca de los mismos. G. SIR, motivación del tema. HRR, reflexiones del autor acerca de los mismos, o lo que es lo mismo, la opinión del autor acerca del tema que investiga, la tesis que defiende, etc. Generalmente se encuentra esto en el prefacio de una obra. Luego, utilizando fichas bid-infra, fichas temáticas, en una libreta de resumen, o en hojas sueltas, como usted prefiera, comience a transcribir el contenido de cada IC siguiendo el esquema siguiente. IC1SIH, hecho real X. En el vértice superior de la ficha, evalúe la IC. Si en lugar de fichas está usando una libreta u hojas sueltas, ponga dicha evaluación en el margen a la altura del encabezado de la IC. Para dicha evaluación, le recomiendo usar el código propuesto en la tabla que aparece en pantalla ahora. Lectura para reestructurar el contenido informativo. Para cumplimentar este punto, es necesario que usted confeccione el gráfico diatextual del material que estudia. A partir del diatexto, usted podrá reestructurar el contenido del material que estudia. Es posible que la práctica le permita en un futuro obviar la construcción de este gráfico, pero hasta entonces realícelo siempre. Para confeccionar un diatexto, es necesario que usted aprenda a diferenciar en el texto las zonas conceptuales, los temas y los microtemas. Una zona conceptual puede ser un acápite, en tanto que el tema y por ende el microtema son unidades más pequeñas aún. La IC constituye la menor unidad de división del texto, para el nivel de análisis que se acuerde. Por ejemplo, si analizáramos la zona conceptual correspondiente al acápite 4 del capítulo 1 de este libro, pudiéramos definir los siguientes temas y microtemas. 1. Motivos de una investigación. A. Necesidad. B. Definición. 2. ¿Cómo buscar un tema de investigación? A. Conflictos éticos. B. Consejos útiles. 3. Requisitos para tener en cuenta al seleccionar un tema de investigación. A. Recursos materiales. B. Conocimiento de idiomas, etc. Una vez determinados los temas y microtemas, así como la secuencia numerada de las IC, confeccione una tabla similar a la presentada en la tabla que aparece en pantalla. La misma representa un diatexto hipotético para ilustrar el proceso. Los temas y microtemas se ordenan de acuerdo con su menor o mayor grado de abstracción y generalización, ubicando los más concretos al final. Lectura para consolidar el texto. Si procedemos de acuerdo con el método deductivo de asimilación del material de las IC con mayor grado de abstracción hasta los resultados experimentales, y si analizamos el diatexto de la tabla 15, resulta claro cómo organizar el material para su asimilación efectiva.
Luego de agrupar las IC pertenecientes a un mismo horizonte conceptual, tema o microtema, obtendremos la secuencia siguiente. Y necesidad 1, 2, 5, 17. 2. Definición 3. 3. Conflictos éticos 4, 6, 16. 4. Consejos útiles 11, 12, 13, 15. V. Conocimiento de idiomas y otros 18, 19. De esta forma grabaremos en la memoria todo el texto, aproximadamente 600 palabras, con solo 6 o 3 palabras claves para el acceso a la memoria. A. Necesidad. B. Definición. C. Conflictos. D. Consejos. E. Recursos. F. Idiomas. Lo que implica, solo en volumen de palabras, una reducción del texto de 100 a 200 veces, así como una estructura más lógica del material a memorizar. Veamos ahora la lectura para asimilar el texto. Esta última lectura es fundamental para sentar firmemente en su memoria la información que desea conservar. Para ello recorra nuevamente el diatexto y sus fichas con las IC, repitiendo, preferiblemente en voz alta, las palabras claves, desarrollándolas hasta llegar a sus IC correspondientes. Los métodos para alcanzar la máxima efectividad de este tipo de lectura son tan variados como personales. En mi época de estudiante, lograba la mayor efectividad con 2 sesiones de lecturas, la primera antes de acostarme y la segunda al despertar, tratando en esa ocasión de recorrer el esquema completamente de memoria. El tiempo le dirá a usted cuál es su versión personal al respecto. ¿Quisieran aprender más acerca de este tema y otras técnicas de lectura rápida diseñadas especialmente para los geólogos? Les recomiendo comprar el libro La investigación científica en la geología y en otras ciencias de la Tierra acá. http://amf.to/3rxyc8b. Les recuerdo que existe una versión más barata en blanco y negro y otra aún más abordable en formato electrónico. Muchas gracias por su atención. I think these videos are brilliant, and I'm sure you will like them too. Please like, comment, and subscribe, and don't forget to click the notification bell.